un poco, ¿no? Hacer historia de este grupo tan importante, tan interesante en la naturaleza, vamos a ver un poco de la historia. A ver, ¿alguno de ustedes tiene de repente algo de esta historia de la micología, de repente en vuestros, si es que tienen la dicha, la suerte de tener de repente vuestros abuelitos en alguna comunidad, etcétera, tienen algún conocimiento de lo que es el uso de los hongos en nuestro Cusco? ¿Alguno de ustedes sabe algo respecto al uso de los hongos? ¿Desde cuándo lo conocen, lo utilizan en alimentación, etcétera, etcétera? Profesora, tal vez podría acotar algo. A ver, Sí, bueno, yo por los comentarios que escucho de la gente mayor es que, bueno, generalmente los pobladores del campo lo que suelen consumir son aquellos hongos donde que justamente el rayo les ha caído, o mejor dicho, suelen ir a colectar aquellos lugares donde que el rayo les ha caído. Y bueno, que ahora recientemente están conociendo lo que es, bueno, una mayor diversidad de hongos, ¿no? En este caso también un hongo que estaría, bueno, que estoy escuchando más seguido y que se está comercializando más, pienso que es también el hongo del pino. Esto podría ser tal vez debido a las plantaciones, a las reforestaciones con plantones de pino. claro, pero sabemos que el pino no es una planta nativa nuestra, ¿no? Pero se ha adaptado también que prácticamente en nuestras comunidades es parte ya de su propia flora, vamos a decir. Es una planta naturalizada, igual que el eucalipto. Y efectivamente, como dice André, hay pues hongos que crecen asociados a estos bosques y que en este último siglo, sobre todo estos últimos años, ha causado bastante importancia desde el punto de vista alimenticio, medicinal, económico, social. Eso es lo más interesante, chicos, que debemos siempre tomar en cuenta este tema de los hongos cuando hablamos, ¿no?, de la micología aplicada. Ciertamente que no enfoca solo este tema del cultivo de hongos, también es los hongos que van a estar en la naturaleza, pero que van a ser utilizados desde diferentes puntos de vista. Y entonces ahí vamos a ver también pues el tema de la bioremediación, el uso industrial que puedan tener, ¿no?, los biomateriales. No sé si ustedes han revisado alguno de estos temas de biomateriales, chicos. ¿Vivieron algo de este tema de biomateriales? Porque este siglo XXI ahora todo es bio, ¿no? Entonces yo quisiera recordarles, jóvenes, de que nuestra asignatura tiene una de las visiones, misiones, objetivos y resultados de enseñanza que al final del semestre ustedes, ¿no?, puedan presentar un proyecto de investigación que a futuro de repente pueda servirles a ustedes para vuestros emprendimientos. Esa es la idea. Y de ahí pues que debemos ser un poquito más responsables de repente, ¿no? En en revisar por nuestra parte la literatura y todo lo que tenga que ver con el tema que estamos abordando. Muy bien, entonces, a través del tiempo, los hongos han tenido siempre un uso en las civilizaciones más antiguas creadas por el hombre. Por ejemplo, ¿no?, se habla de Perseo.
según una leyenda, dice que el nombre de Zeta, ¿no? Tiene su origen justamente en este lugar, en esta civilización, ¿no? Micenas, que podría haber sido tomado justamente al hecho de que Micenas, o Mikes en griego, ¿no? Va a significar hongo o seta. Y entonces hay bastante literatura griega que hace alusión a los hongos desde diferentes puntos de vista. Y entonces probablemente este término, esta palabra, haya dado lugar a la micología. ¿Y qué cosa es la micología? La ciencia que estudia los hongos. Y la raíz fungi va a ser de origen latino, que es el que le da justamente el nombre al reino, ¿no? El reino fungi. Y entonces vean, cuenta la leyenda que el hongo Miques habría calmado la sed de Megapentes, nieto de Perseo. ¿Ustedes han leído algo de la literatura griega, chicos? ¿Quién era Perseo y todo esto? A ver, alguno de ustedes coméntenme algo de esto. Profesora, creo, si más no me equivoco, Perseo era hijo de Zeus, aquel hijo que, bueno, se rebeló contra los dioses. Ya, ¿y quién era Zeus? Bueno, Zeus es el dios, ¿no? El dios del trueno. El dios del Olimpo, ¿no? Ujú. Diríamos el dios de los dioses, etcétera. Es toda una mitología griega de dioses, y ahí viene Afrodita, Marte, ¿no? Poseidón, Júpiter, Neptuno, etcétera. Diferentes denominaciones que se les dan a estos dioses. Entonces es muy interesante, vean, esta literatura griega, porque tiene que ver con mucho de la historia de los pueblos a través de las civilizaciones. Y entonces dice que el hongo habría calmado la sed de Megapentes, nieto de Perseo, quien tomando el hecho como un designio decidió fundar en aquel lugar la ciudad de Micenas. Cuenta una famosa anécdota que Agripina, madre de Nerón, eso sí saben, ¿no? Saben quién fue Nerón. ¿Quién fue Nerón, chicos? ¿Recuerdan? Era un emperador romano, profesora. Claro, uno de los emperadores romanos más nefastos, ¿no es verdad? ¿Qué hizo Nerón? A ver, recordamos un poquito, si es que vemos en la Semana Santa estas películas que nos pasan con los gladiadores, la historia de Roma, los emperadores, algo nos queda de Nerón, ¿no? Creo que incendió Roma, profesora. Incendió Roma, correcto. Nerón fue pues el famoso ah, emperador que para inspirarse en su poesía, en su música, tuvo que incendiar Roma, ¿no? Y de acuerdo a la historia, ¿no? Echó la culpa de este incendio a los cristianos y ahí empezó, ¿no? Todo una triste cacería a los cristianos. ¿Y quién hizo eso? Este famoso emperador Nerón, ¿no? Entonces vean, dice que Agripina, que fue su madre, justamente para que su hijo pudiera acceder al trono, lo mata al emperador Claudio. Y Claudio fue uno de los mejores emperadores. Vean cómo es la paradoja de la vida, ¿no? Mientras Claudio fue uno de los mejores emperadores, Nerón pues fue todo lo contrario, ¿no? Un triste emperador que no tuvo más cosa como que se le recuerda por haber incendiado Roma y haber matado centenares de cristianos. Entonces, Agripina, ¿no?
mató a su esposo Claudio con un plato de hongos venenosos. Y en Europa abundan estos hongos venenosos del género Amanita. Y cuando veamos la taxonomía de Amanita, que es un Basidiomycete, vamos a ver que así como hay hongos venenosos, como estamos viendo en este caso, también hay del mismo género amanitas que van a ser comestibles y son uno de los hongos más apetecidos por la gastronomía europea. Y de ahí que también se llama Amanita caesaria, porque hace alusión a los césares. Recuerden que los emperadores en Roma se les denominaba César, ¿no es verdad? Ave César, César, etc. Entonces, uno de los platos favoritos de los emperadores eran los hongos. Y Agripina aprovecha el hecho de que los hongos venenosos y comestibles eran tan parecidos que le da de comer pues, a su esposo los hongos venenosos y lo mata, ¿no? Esa es la historia que cuenta respecto a Nerón, a Claudio, Agripina. Y lamentablemente ahí tuvo que ver nuestro querido honguito Amanita Falloides, ¿no? Ahí están Micenas, este es el hongo. Entonces dentro del género Amanita va a haber pues hongos que son muy muy parecidos a los que son venenosos. En su momento lo veremos. Y ahí probablemente esté Agripina, ¿no? Probablemente esté Agripina y Claudio. Y entonces los griegos y egipcios fabricaban pan y cerveza, procesos de fermentación donde intervienen hongos microscópicos como las levaduras. Estudios del contenido estomacal en momias humanas de hace 5.000 años han mostrado la presencia de esporas de hongos que actualmente se conocen por ser plagas de cereales. Esto nos hace pensar que ya en el Neolítico el hombre se enfrentaba a las plagas fúngicas de los cultivos. La reproducción más antigua de un hongo está en una pintura mural de la tumba del faraón del siglo XII en la dinastía de Amenhotep en 1450 a.C., ¿no? De la XII dinastía. En África se encuentra la documentación que parece ser más antigua sobre el conocimiento y utilización de este tipo de vegetales. En el desierto del Sahara, un lugar donde actualmente es difícil encontrar hongos, pero que antes de convertirse en desierto estuvo lleno de agua, con ríos, lagos, plantas, hongos y personas. Estas poblaciones dejaron maravillosas pinturas rupestres que se conservaron gracias al proceso de desertificación. Y entonces probablemente en esta documentación que dejaron han podido graficar a los hongos. Y entonces en esta figura, que la vamos a agrandar, vean acá, se nota claramente, ¿no?, que estos personajes están llevando en la mano hongos. Se nota, ¿no es verdad? Por la Sí, más o forma parecen las callampas. Y entonces, ¿no?, en esta figura podemos ver la representación de hongos en este lugar denominado Tinta Zafir en Tassili, Argelia. Son seres antropomorfos que danzan, llevan una máscara y empuñan un objeto en forma de hongo. Y entonces, hasta 120 representaciones fúngicas fueron encontrados en este lugar. Se trata de la serie conocida como cabezas redondas y se estima que fueron realizadas en el periodo entre 9.000 y 7.000 años antes de Cristo. Esta fase pictórica se sitúa en el Paleolítico.
y es la primera vez que se encuentra evidencia de la utilización de hongos psicoactivos de la edad de piedra. Así pues se confirma la tesis de Wasson, que lo dio en 1986, de que el conocimiento de los hongos sagrados se originó en la edad de piedra. Wasson, sobre todo, va a estudiar a los hongos psicoactivos de la cultura maya azteca. En la cultura maya azteca es bastante famoso el uso de los hongos del género psilocibe. Y psilocibe es un hongo que justamente está reportado como alucinógeno y bastante utilizado por los chamanes mexicanos, ¿no? Y está representado en la escultura, ¿no? Tanto de mayas y aztecas. Entonces vean, los hongos han tenido que ver a través de la historia en todas las civilizaciones. Los egipcios ya tenían en cuenta a los hongos y podrían haber sido utilizados con fines rituales, como así lo demuestra una pintura mural egipcia de la tumba del faraón Amenhotep, que data de 1450 años antes de Cristo, con una primera representación de la seta que Wasson lo identificó en 1858 como una amanita muscaria. Otra vez estamos hablando acá de amanitas. Entonces, dentro del género amanita vamos a encontrar hongos alucinógenos, hongos venenosos, hongos alimenticios. Y probablemente también haya sido esta amanita la que ha dado lugar a este mito, a esta leyenda de Papá Noel. Y entonces vean, ¿no? A raíz de la presencia de diferentes especies de hongos, ¿no? Hay pues mucho que hablar respecto a diferentes leyendas o mitos que se han dado a través de la historia, como la maldición de Tutankamón, que en realidad era una aspergillosis invasiva. Ahora, si volvemos a esta época, ¿recuerdan ustedes Moisés? ¿Vieron esta película de Moisés? Sí, sí, profesora. Es una película que por más que se da todos los años en Semana Santa, nunca la dejamos de ver, ¿no? Entonces, Moisés, ¿cuál fue el papel? ¿Qué rol jugó Moisés en la historia del pueblo cristiano? El rol de mediador o mensajero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era su misión de Moisés? Liberar a su pueblo. Liberar a su pueblo del dominio egipcio, ¿no es verdad? Porque eran esclavos de los egipcios. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la historia de Moisés y el faraón? ¿Cómo libera a su pueblo Moisés? Así de fácil va, dice yo los voy a libertar y darle la libertad y me voy. ¿Qué pasó con Moisés y el pueblo egipcio? Tuvieron que pasar las 10 plagas, profesora. Claro, ¿no? El faraón no quería dejar libre al pueblo hebreo. Y entonces Moisés, ¿no? Le va lanzando una serie de plagas. ¿Y cuál es la plaga que le afecta más al faraón? La de la muerte de los primogénitos. Claro, la muerte de los primogénitos porque muere su hijo, ¿no es verdad? Y entonces, si ustedes ven este análisis que hacen los investigadores a través de la historia de estos acontecimientos, ¿m? Se dice, por ejemplo, el hecho de que Moisés haya tocado su vara, el río Nilo, y lo haya convertido en sangre, tiene que ver con un cambio climático.
y una proliferación de oscilatorias en las que predomina el pigmento rojo, que es la ficoeritrina. Y entonces probablemente lo tiñó de rojo, ¿no? En ese momento el río Nilo. Y cuando hablan de la muerte de los primogénitos, ¿qué sucede? De acuerdo a la historia, los primogénitos eran, vamos a decirlo así, los únicos que tenían la oportunidad de consumir el pan que ellos elaboraban, justamente porque eran primogénitos y en ellos estaba la esperanza, ¿no?, de las casas donde ellos nacían. Y entonces, ¿qué sucede? Probablemente el pan que elaboraron en ese momento para los primogénitos haya podido ser hecho con la harina de trigo contaminado con hongos. Y acá tiene que ver de repente clavice purpúrea. O también ha podido ser otro hongo ambiental nocivo que causó la muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿no?, en este tema también probablemente tengan que ver los hongos. Muy bien. Y entonces vean, en la antigüedad, en casi todas las culturas, los hongos aparecen como puente entre lo terrenal y lo divino. Las alucinaciones que algunos hongos producen al consumirlos se consideran como una visión del más allá. No es difícil imaginar que los primeros consumidores de hongos creyeran haber abierto una pequeña puerta hacia la fantasía, como esa llave hongo que le permitía a Alicia ingresar al País de las Maravillas. Acá analizamos un poquito también este cuento, esta historia de Alicia. A ver qué comentarios tienen de Alicia en el País de las Maravillas. Era un cuento de niños que lo llevaron al cine, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes lo vieron. ¿Qué pasa con Alicia cuando come un pedazo de hongo? Si más no me equivoco, profesora, crece. Claro, cambia de tamaño, ¿no? O aumenta de tamaño o también se vuelve pequeñita, ¿no? Y ahí está la fantasía, pues justamente de Alicia, ¿no? Y ahí surge todo el cuento de Alicia y el País de las Maravillas. Pero este País de las Maravillas tiene que ver con el hongo que ella consume. Entonces, al consumir el hongo, ella entra en ese país, ¿no? Muy bien. Y vean, las culturas precolombinas centroamericanas no estaban ajenas a todo esto que sucedía pues en Asia, en Europa, ¿no? Sobre todo en Centroamérica hay bastantes evidencias del uso de los hongos con las culturas mayas y aztecas. Y también hay bastante literatura respecto a los hongos alucinógenos que hasta ahora, ¿no?, siguen utilizando los chamanes de esos pueblos. Y entonces estas culturas precolombinas utilizaban hongos alucinógenos para sus ritos religiosos 3000 años antes de Cristo, como lo demuestra el hallazgo de diversas estatuas de ídolos zeta encontrados en las actuales Guatemala y México. Las setas fueron los primeros hongos que llamaron la atención del hombre hasta que en el siglo XVII Anton van de Leeuwenhoek demostró la existencia de organismos microscópicos, entre los que también se encontraban algunos hongos. Microscópicos como las levaduras, como los penicillium, los aspergillus, los hongos ambientales, ¿no?
Mucor, Rhizopus, etc. En 1729, el botánico italiano Micheli inició el estudio sistemático de algunos hongos y sus observaciones aparecen en su obra Nova Plantarum Genere, 1729. Durante los siglos XVIII y XIX se consolida la micología como disciplina científica y aparecen los sistemas de clasificación que se utilizan en la actualidad. En el siglo XX, el estudio de los hongos alcanza su mayor desarrollo gracias a una mayor cantidad de medios de aislamiento disponibles para el investigador, la importancia que han adquirido los hongos en la industria alimentaria, en la medicina, la degradación de residuos orgánicos, etc. Y entonces podríamos decir que este es el siglo de los hongos. Y entonces, para completar esta historia, les decía de que probablemente este tema de lo que es el Papá Noel, la Navidad, todo eso también tiene que ver con hongos. Y esta leyenda del Papá Noel surge justamente en Europa a raíz de los hongos del género Amanita muscaria, que es alucinógeno, que era bastante utilizado por pueblos siberianos, europeos, y que ciertamente les producía alucinaciones. De ahí que se representa, ¿no?, a unos venados que vuelan, etc. Y el color rojo y blanco de Papá Noel también tiene que ver con los colores del hongo. Entonces, probablemente, como les repito, ¿no?, esta mitología de Papá Noel tenga que ver con Amanita. Y en nuestro Perú, ¿alguien sabe de la historia de los hongos en nuestro continente americano, América del Sur? Porque lo que más se conoce, como les repito, es de Centroamérica. En América del Sur, ¿qué pasó? ¿Que hay algo de historia en nuestra América? A ver, Jesús. Ujú. Muy bien, Jesús. Entonces vean, ¿no? El uso de los hongos en la alimentación, sobre todo, ha sido reportado pues por los cronistas de los siglos XV, XVI, como Felipe Guamán Poma de Ayala y otros cronistas españoles, curas, que en su momento que escribieron el mismo Inca Garcilaso de la Vega. Y ellos reportan el uso de la concha, la callampa, la seta y otros nombres, ¿no?, nativos que se refieren al uso de los hongos. Y como dice Jesús, también hay evidencias en las culturas precolombinas, prehispánicas, preincas,
Lo más evidente es la cultura moche, en las culturas preincas, Paracas, Nazca, tanto en la cerámica como en el arte textil, en sus tejidos, y en las preinca, también la cultura esta, Cupisnique, también en los huaris, y de la cultura inca se tiene algunas evidencias que todavía falta de repente corroborar, y probablemente el tumi, que simboliza a un cuchillo ceremonial, ¿no? Probablemente también sea pues el símbolo de un hongo. Entonces son hipótesis que se tejen al respecto y que seguro en un futuro muy cercano se va a aclarar. De ahí la importancia, ¿no?, de estos organismos en nuestras culturas. Y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la fermentación, todos los pueblos han conocido este proceso de fermentación del pan, del vino, la cerveza, etcétera, donde tiene que ver hongos. Y entonces de ahí, ¿no?, que este grupo cobra pues bastante importancia. Bien, entonces con este preámbulo entramos a lo que es la micología. Vamos a tomar las raíces griegas, ¿no? La raíz griega miques, que significa zeta, sombrero, hongo, y logos, que es tratado, conocimiento, discurso. La etimología de la palabra hongo es variada y depende de las diferentes raíces. En general se aceptan su origen del griego miques, ¿no?, y del plural latín fungi. Al referirnos a los individuos se les denomina como una palabra de origen latino hongo. Y al referirnos a la ciencia que lo estudia, se utiliza un término de raíz griega que es la micología. Entonces utilizamos tanto palabras de origen latino como griego. Y bueno, ahora entramos a lo que es la historia a través del tiempo, al margen de lo que pudo haber o no sucedido en los pueblos. Se conoce la presencia de organismos eucariotas desde hace 1900 años, aunque los detalles de sus orígenes aún no están claros. 1900 millones de años. En la era proterozoica no hay registros fúngicos seguros, ni tampoco al inicio de la era paleozoica, en el periodo cámbrico. En el Ordovícico se inicia la colonización de la tierra firme, pero ya es, si no, hasta el Silúrico, hace 438 a 408 millones de años, ¿no?, donde se encuentran, vamos a decir, evidencias de hongos como los oomicetos, asociados a invertebrados marinos. Y lo que es más notable, también se evidencian hifas fúngicas en entornos terrestres. Algunos presuntos ascomicetos asociados a microartrópodos. Según algunos investigadores, ya en esta época estarían presentes los principales grupos fúngicos. En el Devónico, la diversificación de los vegetales proporcionó aún más oportunidades para los hongos. Se dispone de los primeros fósiles de endomicorrizas, los glomales y los quitrídeos. Posteriormente, el registro fósil fúngico se hace más abundante y demuestra que los hongos han tenido que ver, chicos, los hongos endomicorrízicos, ectomicorrízicos,
han jugado un papel muy importante en la invasión de las plantas al hábitat terrestre. Cuando hablamos de la historia de la evolución de las plantas, ¿no? Sabemos que estas primero tuvieron un hábitat acuático y poco a poco fueron ganando los espacios terrestres. A ver, ¿me pueden dar algunos ejemplos de estas plantas? A ver, un poquito de la historia. Hagamos un repaso de lo que fue el origen de las plantas en la Tierra. Diana dice las briofitas, Carmen dice las algas verdes. ¿Quién más tiene algo que opinar? ¿Cuál fue el primer grupo que invadió el espacio terrestre? Las briofitas, ¿no? Y entonces probablemente los hongos han tenido mucho que ver para que las plantas se puedan adaptar a este espacio terrestre. Y sabemos que actualmente todas las plantas tienen sus micorrizas. Y un grupo que hace evidencia de la necesidad de vivir en simbiosis con hongos viene a ser pues el grupo de las orquídeas. A ver, ¿alguno de ustedes me puede comentar algo al respecto? ¿Qué pasa con las orquídeas? Anthony, Anthony, Carmen, Jesús, ¿qué tienen que decir respecto a las orquídeas y los hongos?
Profesora, tal vez podría acotar algo. Un grupo, Eh, Anthony, escuchemos. Anthony, un grupo de plantas que requieren o son simbiontes, no pueden vivir, no pueden, porque no presentan forma de esto, pues es- está entrecortado, Anthony. Escríbelo en el chat. Carmen, Ah, sí, que las semillas de las orquídeas necesitan de estos hongos y estos usualmente pues están en la hojarasca y en las zonas en donde las orquídeas epífitas también se van a posicionar, porque bueno, como lo mencionó ahí Jesús, estas no poseen endospermo y por eso necesitan de los hongos para su germinación. muy bien, Carmen. Jesús también dice lo mismo, ¿no? Las semillas de orquídeas no poseen endosperma, por eso necesitan el apoyo de hongos para su germinación. Entonces, cuando hablamos solo de orquídeas, vemos pues que es vital esta simbiosis, porque si no, estas orquídeas no van a poder prosperar en la naturaleza. Es necesario que haya el hongo adecuado para que las semillas empiecen a germinar. E inclusive hay especies que requieren de otro hongo para poder llegar a ser adultas, etcétera. No es un solo hongo que interviene en todo el ciclo de vida de la orquídea. En cada etapa de la vida de la orquídea se van a encontrar diferentes especies de hongos que son imprescindibles, ¿no? Para que estas plantas puedan cumplir su ciclo biológico. ¿Mm? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Entonces recientemente se ha constatado que un género fósil, Prototaxites, anteriormente considerado una planta, era en realidad un hongo gigante. Prototaxites vivió entre el Silúrico y el Devónico, más o menos hace 420 a 370 millones de años. Y cuando fue descubierto se creyó que el fósil correspondía al tronco de una conífera. Vean, en estas épocas los hongos alcanzaban dimensiones bastante considerables, a tal extremo de que, ¿no?, fueron confundidos por muchos años como troncos de plantas superiores. Los carpóforos podían alcanzar 6 metros de altura y eran las mayores estructuras vivas que dominaban el paisaje terrestre en esta época tan temprana. Probablemente se trataba de una especie saprófita descomponedora. Su enorme tamaño podría deberse a la ausencia de animales herbívoros o fungívoros. Sin duda, el hongo se alimentaba de materia orgánica y tenía pocos enemigos. Los animales terrestres aún eran escasos, sin pies y parientes próximos. Y desde entonces los hongos vienen representando un papel esencial en todos los ecosistemas. Para los hongos, los humanos somos las especies recién llegadas. Muy bien. En cuanto a los caracteres generales, son organismos, a ver, antes de que yo lo diga, también ahí ustedes pueden de repente intervenir. ¿Qué concepto tenemos de hongos? ¿Qué tipo de organismos son? Lucero, a ver, Lucero. Reina. Celia. Profesora,
A ver, Celia, ¿qué tipo de ¿Escuchan? organismos son los hongos? ¿Cómo describimos de forma general qué tipo de organismos son los hongos? Claro. Muy bien, Diana dice heterótrofos. Lucero, William está por ahí. Muy bien, Reina dice eucariotas, heterótrofos, degradadores de materia orgánica, muy bien. Y entonces, cuando hacemos sistemática 1, ¿qué es lo que conocemos de los hongos? Que son organismos eucariontes, unicelulares, pluricelulares, heterótrofos. Pueden ser saprófitos, parásitos, etc. No poseen clorófila, de ahí que están en otro reino, porque además de tener pared celular hecho por el que se le incluía en el reino vegetal, pues no realiza la fotosíntesis, entonces va a tener caracteres propios, ¿no? Organismos eucarióticos, multinucleados, homo o heterocarióticos, haploides, dicarióticos o diploides. Simplastidios, heterótrofos, nutrición absortiva, es decir, osmótrofos, nunca fagótrofos. ¿Por qué hacemos ponemos nunca fagótrofos? Porque hay algunas especies de organismos unicelulares, ¿no? Como por ejemplo las euglenas, que sabemos que son autótrofos, pero en algún momento llegan a ser fagótrofos. Pero en este caso los hongos nunca van a tener ningún caso extremo, como lo es en el caso de las euglenas, ¿no? Que van a recurrir a la fagotrofía. En este caso no, son heterótrofos, osmótrofos, lisótrofos, con digestión externa. Y entonces los hongos siguen una estrategia alimentaria muy simple. Pudren las cosas y absorben los productos resultantes de la descomposición. Por eso es que los hongos, junto con las bacterias, son los principales organismos que van a degradar la materia orgánica. Gracias a hongos y bacterias, todo lo que muere se convierte en tierra, en suelo. Y gracias a hongos y bacterias, todo va a volver al inicio, al principio. Gracias a hongos y bacterias se cumple esa frase de la Biblia que nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Y es que con el tiempo todos los seres vivos nos vamos a convertir en polvo. Y quienes intervienen para eso, sobre todo, además de otros seres vivos, bacterias y hongos. De la importancia en la naturaleza, ¿no? De estos grupos. Van a tener un aparato vegetativo mayoritariamente filamentoso, y este aparato vegetativo está formado por hifas, cuyo conjunto va a formar el micelio, y las hifas pueden tener tabiques o no, de ahí se dice septado o no, septos o tabiques. O también pueden ser unicelulares,
como las levaduras. Su pared celular quitinosa, donde también se van a encontrar los betaglucanos que le dan las propiedades medicinales y también todo este uso como biomaterial, la quitina. A ver qué sabemos de la quitina, chicos. La quitina, Es un ¿en qué otros polisacárido. reinos se encuentra? Diana, ¿en qué otros reinos se encuentra la quitina? En el reino animal. Ejemplo, En los exoesqueleto de artrópodos, los profesora. artrópodos, muy bien, muy bien. En los anélidos también creo, profe, en la lana, ¿no? ¿Qué función cumple la quitina? Al ser parte del exoesqueleto, tendrá la función de protección, ¿no es verdad? Le va a dar algo de dureza y la quitina también va a estar pues en los hongos, en la pared celular. De ahí la importancia medicinal, porque la quitina también tiene propiedades medicinales. Ciclo biológico simple o complejo, con una fase diploide bastante corta. Pueden ser sexuales o asexuales, homo o heterotálicos, esporocarpos micro o macroscópicos, mostrando una diferenciación tisular limitada. En realidad, pues no se puede hablar de tejidos en este grupo, ¿no? Son pseudoparénquimas que van a formar las hifas del micelio. La reproducción por esporas, sexuales o asexuales, generalmente aplanosporas. También habrá esporas flageladas, sin mastigonemas, es decir, sin flagelos que puedan tener cilios. Van a ser ubicuistas, saprófitos, parásitos o simbiontes de distribución cosmopolita. Constituye uno de los grupos de organismos más importantes para la vida del hombre, ya que son los responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica, aumentando su disponibilidad en el suelo. Pueden ser comestibles, venenosos, psicotrópicos, medicinales. Algunos, muchos son patógenos, fitopatógenos sobre todo. Muchas de las enfermedades que vamos a observar en las plantas superiores tienen que ver con los hongos, como son los carbones, las rollas. Otros producen ciertas sustancias beneficiosas o intervienen en procesos de elaboración de algunos comestibles. Los integrantes del grupo son generalmente filamentosos, aunque algunos son unicelulares. El tipo unicelular es típico de las levaduras, pero algunos hongos, sobre todo los patógenos de animales, pueden existir tanto como filamentosos o como unicelulares. Estos filamentos vegetativos de los hongos son denominados hifas y el conjunto se va a llamar micelio. En cuanto a las estrategias nutricionales, la mayoría van a ser saprófitos. Nuevamente decimos que son los mayores descomponedores de la materia orgánica, ya sea esta de origen animal o vegetal, movilizando sobre todo los taninos y los terpenos. Son humícolas, folícolas, queratinófilos, coprófilos, lignícolas, celulolíticos, cortisícolas.
terrícolas, aéreos, acuáticos, aeroacuáticos, etc. Estos hongos saprófitos van a ser muy importantes porque muchos de ellos se van a utilizar en la elaboración de antibióticos. También van a producir micotoxinas y entonces ahí se va a producir un fenómeno que se conoce como guerra química. A ver, ¿qué está sucediendo con la nueva cepa que encontraron en Arequipa? ¿Saben algo de la nueva cepa del COVID? Estamos enterados que Arequipa es una de las regiones que está siendo más flagelada por este problema y ahora ha aparecido una nueva cepa más letal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ujú. Muy bien, Jesús, muy bien. Entonces vean, ¿no? Estos hongos ambientales, este hongo negro, me parece que es del género mucor y es el que está causando estos problemas. Y entonces ahí viene, ¿no? Este detalle de esas micotoxinas que van a segregar y que muchas veces pues son letales. En general, los hongos requieren siempre alimentos elaborados. Claro, porque no son autótrofos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Son incapaces de sintetizar azúcares, pero sí pueden transformarlos. Ahí está el detalle, ¿no? Si se les suministra glucidos, glucosa o maltosa, pueden sintetizar sus propias proteínas, utilizando fuentes de nitrógeno y otros elementos minerales esenciales para su crecimiento. La glucosa es la mejor fuente de carbono y los compuestos orgánicos nitrogenados su mejor fuente de nitrógeno. Aunque también el amonio y los nitratos van a ser utilizados. Muchos hongos sintetizan compuestos que funcionan como vitaminas para otros organismos. Muchos de los hongos que se cultivan, por ejemplo, tienen todo el complejo B, la vitamina B, todo el complejo vitamina C, algunos también la vitamina D, etc. Y esos van a tener como sustancias de reserva el glucógeno y los lípidos. El glucógeno es la sustancia de reserva de qué grupo, chicos? El glucógeno lo encontramos en las plantas, ¿en qué grupo? A ver, continuamos. Y entonces vean, además de los saprófitos, están los parásitos.
parásitos patógenos causantes de daños, sobre todo a las plantas superiores. El 80% de enfermedades en plantas va a ser causado por hongos. En los animales no es tanto el porcentaje, chicos. Y en el hombre también no es mucho, es muy poco. Entre comillas, diremos muy poco, ¿no? Entre las enfermedades que van a causar en el hombre están estas que se conocen como el pie de atleta, la tiña, las mellas que van a aparecer en la piel, la candidiasis, etcétera. Pero sobre todo, ¿no? Van a ser mucho más nocivos en las plantas superiores. Y entonces también se les considera como parásitos a los biocontroladores. ¿Y por qué? Porque son hongos cazadores. Son hongos que van a alimentarse de insectos que van a causar enfermedades también en las plantas. De ahí que son biocontroladores. Pero para el insecto va a ser un parásito. Para el hombre va a ser un biocontrolador. Otro grupo viene a ser los hongos simbiontes, mutualistas, van a formar los líquenes y las micorrizas. Y además también pueden ser simbiontes en el estómago, en el aparato digestivo de los animales. Muchos de ellos ayudando a descomponer la celulosa, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de clasificación de los hongos, podemos clasificarlos en dos grupos, hongos superiores, hongos inferiores. Dentro de los hongos superiores están los ascomicetes y los basidiomicetes. Y en los ascomicetes estarán las levaduras, las trufas, las morquelas. En los ascomicetes también van a estar los mohos, como Penicillium, Aspergillus. Dentro de los basidiomicetes van a estar los hongos que comúnmente utilizamos como alimenticios, entre ellos los más conocidos, los champiñones, las amanitas, que ya sabemos que no siempre van a ser alimenticias, que pueden ser también medicinales. Y cuando hablamos de champiñones, también hay especies de agaricus que pueden ser venenosos. Entonces, de ahí la importancia de la taxonomía, de reconocer a estos hongos. Y dentro de los hongos inferiores están los oomicófitos, los zigomicófitos, los oomicetes, que se conocen como mohos acuáticos, y los zigomicetes, que también van a formar mohos. Otra clasificación, ¿no?, que es la más reciente, los va a clasificar en Chytridiomycota, que son los quitridios que van a tener hábitat acuático, los zigomicota, donde van a estar, en este grupo me parece que está el hongo que ahora está causando problemas con la cepa del COVID, los ascomicotas, que se caracterizan por tener el cuerpo fructífero en forma de copa, característico, las esporas en ascas, y los basidiomicetos, que van a tener el cuerpo fructífero en forma de un pie y un sombrero, con las esporas en basidios o basidiosporas. Entonces, esta es la última clasificación con la cual se está manejando el reino fungi. Este es del 2015. ¿No? Ahí están Critidiomicotas, zigomicotas, ascomicotas, basidiomicotas. Ascomicotas. El asca con las ascosporas. Característico.
cigomicotas con los cigoporangios resistentes y critidiomicotas que van a ser los únicos que van a tener flagelos móviles de hábitat acuático. Y en el caso de los basidiomicotas, característicos por las esporas que van a estar en basillos. Acá les he puesto esta otra clasificación anterior, que es interesante también tomarlo en cuenta. Sobre todo cuando hablamos de los deuteromicetos. Seguramente que en microbiología van a tocar este tema de los deuteromicetos, porque son los que van a producir enfermedades en el hombre. Vean, tenemos, chicos, todas estas clasificaciones: basidiomicotas, oomicotas, cigomicotas, los quitridios, los deuteromicetos, etcétera, porque ustedes cuando revisen la literatura, muy probable que encuentren esta terminología. Y entonces nosotros vamos a utilizar esta última clasificación, ¿no?, del 2015, donde se habla de los quitridios, los cigomicotas, los ascomicotas y los basidiomicotas. De forma general, a ver, ¿qué recuerdan de los ascomicetos? Muy bien, André nos habla de las trufas. A ver, ¿qué cositas recuerdan de los ascomicetos que ya habíamos comentado anteriormente? Bueno, algunos no van a tener cuerpos fructíferos visibles, van a ser microscópicos. Cosmopolitas, muy bien. Muy bien, Celia, son usados para las fermentaciones, están las levaduras, perfecto. Muy bien. Y entonces los ascomicetos van a ser de gran utilidad en la industria y la medicina. Están repartidos por diversos medios, en el agua, el suelo, en vegetales, animales en descomposición, en sustancias azucaradas, en el que llevan una vida parasitaria, causando enfermedades a las plantas cultivadas, ¿no? También pueden ser saprófitos, con aplicaciones de gran valor. Son utilizados en la fabricación de queso, para ciertas fermentaciones. Ahí está pues el género Penicillium, ¿no?, que se utiliza en los quesos especiales. En Europa, el famoso queso Roquefort.
¿no? En el que va a ser utilizado el Penicillium roqueforti y tiene un alto valor dentro de la gastronomía este queso. Y ahí también vienen los hongos que son utilizados en la elaboración de los antibióticos. Entonces, sobre todo, vamos a decir que la especie representativa dentro de los ascomicetos va a ser pues el Penicillium, y no se queda atrás el Aspergillus, las trufas que decía André, estarán también las coquenias, que también son alimenticias, las hilarias, y justamente acá yo les había puesto una diapositiva para no olvidarme, ¿no? Este hongo, el Pestalotiopsis microspora, que probablemente pertenezca al grupo de las hilarias, es un hongo que come plástico. ¿Leyeron esa noticia, chicos? En bioremediación, ¿no? Imagínense un hongo que come plástico, es la revolución en el mundo, ¿no? Tanto plástico que nos está afectando y que ya está invadiendo todo nuestro espacio terrestre, está contaminando todo tipo de hábitat. Y aparece el milagro del hongo que come, que se alimenta, que vive, que necesita el plástico. Y lo han encontrado en la Amazonía del Ecuador, y ciertamente ese hongo, si está en el Ecuador, también está en el Perú. Y entonces, este hongo famoso, ¿no? Podría ser un ascomiceto, ya que está reportado dentro del grupo de las hilarias. En cuanto a los basidiomicetos, en este grupo van a estar los hongos conocidos como hongo sombrerito, de un gran valor económico, ya que son comestibles, y también siempre debemos tener presente que en este grupo, así como hay hongos gourmet, hongos cuyo kilo cuesta más de 500 euros, también hay hongos que son venenosos. Algunos récords fúngicos curiosos, ¿no? Por ejemplo, se pudo encontrar una máxima concentración de esporas hasta 161.037 esporas por metro cúbico. El micelio más extenso en el género Armillaria, que llegó a ocupar, vean, el micelio 890 hectáreas en Norteamérica. Un hongo que alcanzó, vean, 163 por 140 por 50 centímetros de alto. El cuerpo fructífero más pesado, Latioporus, con 45 kilos. Este hongo, por ejemplo, crece en los árboles de eucalipto. El mayor hongo comestible llegó a pesar hasta 22 kilos. El más venenoso, la Amanita phalloides, basta 5 a 7 miligramos de las amanitotoxinas para causar la muerte. El talo más viejo se encuentra en los líquenes con más de 3.500 años de antigüedad. Y bueno, así seguramente vamos a ir aumentando cada vez más récords fúngicos curiosos. Acá tenemos algo de la pared celular. Y entonces la pared celular va a estar formado por quitina,
celulosa y glucanos. Las estructuras amorfas van a presentar polisacáridos, proteínas, lípidos, como material de unión entre las células en la placa media. Y entonces la pared celular va a ser muy importante porque ahí es donde vamos a encontrar estas sustancias como la quitina, los glucanos, que le van a dar las propiedades industriales, las propiedades medicinales a los hongos. En cuanto a las funciones, actúa como interfase hongo-ambiente, determina la forma de la célula, protege a la célula de la ósmosis y de la reacción a ciertos metabolitos, condiciona la nutrición osmótrofa, es un sitio de unión para las enzimas y también le va a conferir propiedades antigénicas. Y entonces muchos de los hongos, chicos, Basidiomycetos sobre todo, ahora están reportados como útiles para combatir diferentes enfermedades de cáncer. Y entonces van a tener en la pared celular estas sustancias anticancerígenas, antitumorales. Ahora último, está siendo muy importante este género que es Ericium, conocido comúnmente como melena de león, cuyas propiedades medicinales pueden ser utilizados para el Alzheimer, ¿no? Va a actuar en la regeneración de las células nerviosas. Y entonces, ¿no? El estudio que actualmente se viene haciendo de las diferentes especies de hongos a nivel mundial, cada vez más nos están reportando, ¿no? Todos estas utilidades para el hombre desde el punto de vista sobre todo medicinal. Y si hablamos en el caso de los niños, sabemos que muchos de estos hongos también pueden ser útiles para corregir diferentes problemas desde el punto de vista de lo que es las enfermedades en cuanto a lo que es la piel, ¿no? Dentro de los dermatófitos, que es lo más común en los niños sobre todo, hasta cierta edad. Y entonces, así como hay hongos que van a producir el problema, también hay hongos que van a ayudar a resolver el problema. Y vean, la pared celular va a estar formado en un 80-90% de polisacáridos. Esos polisacáridos que le dan toda esa magnitud de importancia. Y el resto consiste en proteínas y lípidos. La quitina es el componente más usual. La pared es multilaminada y las laminillas están formadas por fibrillas diversamente orientadas. Los componentes microfibrilares están embebidos en una matriz de otras sustancias, siendo las proteínas componentes muy importantes, ya que algunas son enzimas que van a formar la pared. El crecimiento de las cifas, que generalmente es apical, tiene que ver también con el tema de la quitina. El ápice presenta gran número de vesículas citoplasmáticas que provienen inicialmente del retículo endoplasmático, pasando a los dictiosomas y luego son liberadas en el ápice para fusionarse con la membrana plasmática y liberar su contenido hacia la región de la pared.
Vean, acá estamos hablando de retículo endoplasmático y dictiosomas. A ver, recordemos esos términos. ¿Qué son los dictiosomas? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Cuál es la función del retículo? Síntesis de proteínas. ¿Quién? Fabricar proteínas. ¿Pero quién? ¿Dictiosomas o retículo? O ninguno de ellos. A ver. ¿Qué otro nombre tiene el dictiosoma? ¿Cuál es la importancia? ¿Recuerdan, chicos? Dictiosomas. Otra denominación que tiene el dictiosoma es aparato de Golgi, que tiene que ver en la formación de la pared celular. Muy bien. Y entonces, cuando hablamos de pared celular, también es importante hablar de los septos. Y entonces los septos son tabiques transversales que van a separar las células que van a formar las hifas. Entonces, de acuerdo a cómo se presenten o no estos septos, las hifas van a tener diferentes denominaciones. Pueden ser hifas generativas, ligadoras, esqueléticas, etc. Entonces eso lo veremos más adelante cuando hablemos con más detalle cada grupo. Y entonces en ciertos grupos de hongos considerados más primitivos, generalmente no se observan septos. Solo en la base de los órganos reproductores o para separar porciones viejas de las hifas. En estas formas no septadas, las hifas contienen numerosos núcleos en una masa común de citoplasma, por lo que se denominan cenocíticas. Entonces, si la hifa es continua y no tiene septos, va a tomar esta denominación de hifa cenocítica. Cuando hay septos, estos pueden ser simples o complejos. Se forman por crecimiento centrípeto.
Algunos forman una placa continua, otros dejan un poro o varios poros. Este poro puede estar libre o puede estar ocluido, de tal manera que cada poro establece una conexión entre células adyacentes y hasta pueden permitir el paso de orgánulos. Los escomicetes exhiben normalmente un septo simple con un poro, a ambos lados del cual se observan sendos cuerpos de Woronin. Cuerpos de Woronin. Vean, acá está, ¿no? Esta es la hifa de un escomiceto. Acá está el septo, el poro. Y en el poro, el cuerpo de Woronin. En una vista al microscopio electrónico se observa de esta forma. En los basidiomicetos, que también tienen septos con un poro, por lo común, ¿no? El poro exhibe una prolongación en forma de barril, por lo que se le denomina dolíporo. Y generalmente a ambos lados se observa una especie de capuchón denominado parentesoma. Vean, ahí está el dolíporo, el capuchón, que es el parentesoma. Y entonces, chicos, si por ahí en el examen se les pone para que reconozcan estos tipos de hifas, ¿qué me dirían? A este le vamos a poner A y a este le vamos a poner B. La ¿a qué grupo pertenece? Esta es la A, la que estoy señalando con el cursor. ¿Qué grupo había presentado cuerpo de Woronin? ¿Están ahí? Muy bien, Jesús. Muy bien, André. ¿Y en qué grupo vamos a encontrar o en qué grupo es característico el dolíporo, el parentosoma? En los basidiomicotas. Muy bien, Diana. Entonces vean, no se olviden de este detalle que es muy importante al momento de observar al microscopio, ¿no? Y cuando obtenemos una muestra y no sabemos a ciencia cierta si es un escomiceto o un basidiomiceto. A pesar de que sabemos que los escomicetos por lo común van a tener los cuerpos fructíferos en forma de copa, también podemos encontrar ascomicetos como en el caso de Morquela. ¿Conocen ustedes Morquela, chicos? Morquela o Morchela, ¿recuerdan cómo es el cuerpo fructífero? Vean, ahí están los cuerpos fructíferos de Morquela. Tienen que ver algo con una copita característica. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesora, así se ve. Ya. Entonces, por lo común, cuando hablamos de escomicetos, ¿no? Vamos a relacionar a una copa que es característica. Pero este género tiene que ver con la copa algo. ¿Con qué lo asemejarían ustedes más? Como un panal más o menos.
Ya, pero ¿a qué grupo? ¿A un ascomiceto o a un basidiomiceto? Si tiene una especie de sombrero y un pie. Claro, si nos regimos a los caracteres comunes de ascomicetos y basidiomicetos, podríamos decir que es un basidiomiceto porque tiene un aparente sombrero, ¿no? Que podríamos definirlo, como decía Diana, un panal, el sombrero, y un pie, ¿no? Un pie grueso, que puede ser corto, puede ser largo, ¿no? Entonces, por acá vamos a poner un ascomiceto, a ver. Ejemplos. Vean, acá están los ejemplos típicos de ascomicetos, ¿no? Es esta copita que decíamos, las coqueñas. Acá también podemos ver, vean la copita. Pero también están los otros hongos, ¿no? Las hilarias, los penicillium, los arpegillos, los líquenes. Están las morquelas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la copita. Entonces, si yo no sé, si yo voy al campo y me encuentro con un hongo parecido, tendré que observar al microscopio sus hifas, ¿no? Ver si tiene ascosporas, si tiene ascas o si tiene basidiosporas, ¿no? Para que, en primer lugar, lo pueda diferenciar y decir si es un ascomiceto o un basidiomiceto. Ven, acá todavía en esta imagen es mucho más grande el pie, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta estos detalles que debemos de ver al microscopio. De ahí se hace énfasis en el cuerpo de Woronin, en el dolíporo, para diferenciar estos dos grupos. Muy bien, entramos a la membrana citoplasmática. Va a estar formado principalmente de lípidos, proteínas, pequeñas cantidades de carbohidratos, el ergosterol. Va a haber proliferaciones de la membrana en el citoplasma, que se van a llamar plasmalemasomas o lomasomas. Entre sus funciones va a estar regular el paso de materiales desde el ambiente hasta las células y viceversa, permitiendo la permeabilidad selectiva. Mantener una composición química celular distinta a la del medio donde se encuentra. Actuar reemplazando la pared celular en algunas etapas de vida de los hongos. El sistema de endomembranas. Cisternas como los dictosomas o aparato de Golgi. Vesículas, donde vamos a encontrar enzimas de síntesis y demolición de pared celular. ¿Qué entendemos cuando hablamos de demolición de pared celular? Enzimas que van a actuar justamente, ¿no?, en la descomposición. Por eso es que van a ser parásitas, sobre todo, ¿no? Y también por eso es que son saprófitas, ¿no? Contenedores en transporte de material. En este sistema también van a estar los quitosomas, que son orgánulos con quitina sintetasa, situados en la parte apical de la hifa.
vacuolas que almacenan nutrientes, agua, mantienen la turgencia celular. El retículo endoplasmático, que interconectan la membrana plasmática con la membrana nuclear. El síntesis de proteínas, de lípidos, van a ser el soporte de los ribosomas para la síntesis proteica. Bien, hasta ahí avanzamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Mañana, ¿a qué hora nos toca? Mañana tenemos de 11 a 1, profesora. Ok. Si no tienen preguntas, nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Que tenga buenas noches. Hasta mañana, profesora María. Nos vemos. Buenas Hasta mañana, noches, profesora. Nos vemos, chicos. Nos vemos.